Pues seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Seguimos hablando del sector del transporte con nuestro invitado, don José Ángel Hernández Ponce, secretario general en Federación de Empresarios de Transporte en Canarias. Don José Ángel, se ha aprobado la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero. ¿En esto en qué va a afectar o en qué se puede acoger el sector del transporte? Bueno, nosotros, dentro de lo que son los sectores generales, digamos que estamos en el equipo bueno, porque el sector del transporte junto con la hostelería ha sido considerado de los sectores prioritarios para toda la política de ERTE. Para nosotros sería absolutamente imposible continuar con las empresas vivas si no se pudiera contar con este tipo de ayudas. Hay que tener en cuenta que el sector del transporte en Canarias tiene 34.000 trabajadores directos. Actualmente hay en ERTE cerca de 18.000, son muchos salarios que sería imposible de afrontar por unas empresas que muchas de ellas tienen actualmente actividad cero. La actividad turística está totalmente parada. El transporte escolar, que era un balón de oxígeno, supone solamente el 25% de la actividad de las empresas de guaguas, con lo cual no da para mantener todos esos puestos de trabajo y por lo tanto es una herramienta indispensable. Lo complicado puede venir para otros sectores que a lo mejor no hayan salido tan bien retratados en esta foto. No obstante, nosotros venimos manifestando tanto a las autoridades canarias como a las estatales que consideramos que el transporte a nivel de nuestro archipiélago necesita, pero de manera imprescindible, que los ERTE lleguen como mínimo hasta final de 2021. Nuestros ciclos de actividad vienen mediatizados por lo que es la temporada turística. En Canarias la temporada fuerte del turismo ha sido históricamente la temporada de invierno, que precisamente tenía que haber empezado ahora, en estos días de octubre, no va a empezar. Nos alegramos, entre comillas, de la iniciativa del turoperador TUI, pero no creemos que eso vaya a salvar la temporada turística, al menos en lo que al transporte se refiere. Y la primera oportunidad verdadera que podremos tener, si esto mejora, será precisamente en el último trimestre de 2021 y por lo tanto 34.000 puestos de trabajo es imposible mantenerlos durante los 7 meses que llevamos del estado de alarma, más un año que nos queda por delante, con unas empresas que no están facturando nada. Es absolutamente inviable. Las empresas ya se han acogido a todo tipo de créditos ICO, pólizas de todo tipo, es decir, están endeudadas al 100%. Han aplazado todo tipo de impuestos y han adoptado todas las medidas que pueden adoptar. Ya no hay más, no tenemos más herramientas. Entonces, si no existe un colchón que amortigüe el impacto de mantener las plantillas, las empresas se verían abocadas al cierre. Y eso se pondría en una situación muy delicada a 34.000 familias directas. Luego, indirectamente, serán muchos más, porque todo el personal de gasolineras, talleres, repuestos, etcétera, etcétera, que viven de nuestra actividad, se verían también directamente afectados. Entonces, yo entiendo que el gobierno, porque además lo viene demostrando desde el mes de marzo, no ha querido aprobar medidas de largo recorrido, las está dosificando de manera trimestral y además vemos que las aprueba siempre en el último minuto, pues no sé, probablemente para ver hasta dónde se va moviendo presupuestariamente, pero estoy convencido de que por lo menos al sector del transporte los ERTE tienen que llegar hasta final de año. Y me atrevo a opinar, aunque no es mi sector, que probablemente el sector de la hostelería necesite exactamente lo mismo, porque además siempre hemos manifestado que el pasajero que va en la guagua es la misma persona que luego se aloja en el hotel, no es otro distinto. Y si esa persona no viene, ninguno de los dos sectores funcionan directamente. Y bueno, es un reto que tenemos por delante. Creo que al gobierno de Canarias le toca ser un poquito más contundente, porque hemos visto que en esta regulación que han hecho hace pocos días, pues hay un tratamiento diferenciado para la comunidad de Islas Baleares respecto de las Islas Canarias. Tienen unas medidas mucho más flexibles, sobre todo con aquellos trabajadores temporales o fijos discontinuos que en Canarias misteriosamente no entendemos por qué no se van a aplicar. Son unos beneficios que aquí no se van a aplicar, cuando durante todo el proceso negociador siempre se habló que los dos archipiélagos tenían que tener un tratamiento específico. Es más, de los dos archipiélagos, Canarias es el único territorio de España que es considerado región ultraperiférica a nivel de Europa, por la lejanía y por la división que tiene nuestro territorio. Pues bueno, ahí hemos quedado
mal en la foto y además da la sensación que desde Madrid, yo no voy a decir que nos hayan engañado, pero sí nos han jugado el ojo de una manera importante. Cuando digo no, me refiero a todos los canarios. Y eso hay que corregirlo, no se puede mantener. Hay que tener en cuenta que nuestro sector tiene una alta tasa de trabajadores fijos discontinuos y las prestaciones de paro y de cobertura hay que garantizárselas. Las empresas no tienen capacidad ahora mismo ni de pagar salarios ni de indemnizar despidos. Por lo tanto, no se puede dejar a todas esas familias en el aire. Y ahí tenemos un reto por delante. Pero bueno, insisto que hasta enero podemos tener un colchón, pero que ese colchón es necesario prorrogarlo. Si nosotros en enero se nos dice que se finaliza la cobertura de los ERTE, el 1 de febrero el sector del transporte quiebra. Es grave lo que está diciendo. Sí, bueno, tan grave como otros sectores que les pasará lo mismo. Es que no hay posibilidad de continuar. No es una cuestión específica, es una cuestión generalizada. En el caso nuestro es más grave porque necesitamos una persona por cada vehículo. No es como una tienda que si tiene 10 dependientes o 10 camareros intenta funcionar con 5, con 3 o con 2 o el dueño solo. Aquí hace falta un operario como mínimo por cada unidad productiva. No podemos reducir plantilla y por lo tanto hay que mantener esos puestos de trabajo. Pero ahí había, y la verdad es que las medidas que saca el gobierno son muy populares, digo, porque cuando sale y dice vamos a ampliar los ERTE y vamos a llevar ayudas y todo eso queda bien, ¿no? Porque es lo primero que el gobierno siempre nos saca y queda muy bien. Pero después si tiramos de lo que sufre los sectores o lo que se ven perjudicados, y entre ellos el transporte, vemos que la economía no es tan así, porque desde que se saca un trabajador de los ERTE, pues la empresa tiene que pagar y asumir. Y usted imagínese una empresa de transporte que tiene que prestar el servicio, que tiene una serie de trabajadores, y me gustaría saber en qué lo va a afectar o si ha habido alguna medida. Pues usted imagínese una empresa de transporte que sí presta servicio, y no solo el servicio turístico, sí, pero también ahora han comenzado las clases, el transporte escolar. Si saca esos trabajadores para prestar el servicio escolar, pero el turismo es el que está paralizado. Bueno, la situación que tienen muchos trabajadores ahora mismo es que están en un ERTE a media jornada, están trabajando media jornada y la otra media siguen en el ERTE, porque no hay trabajo. La empresa solo está produciendo una parte, que es el transporte escolar, y como digo, a nivel de lo que es el volumen de negocio, el transporte escolar es el 25% y el transporte turístico un 75%. Luego cada empresa tiene su estructura. Hay algunas empresas que hacen solo transporte escolar y no hacen turismo, y cada uno tiene su distribución, pero como foto generalizada, los trabajadores están dados de alta a media jornada y la otra media siguen en el ERTE. Por eso digo, si mañana nos quitan el ERTE, es que no podemos mantener esa otra media, es imposible. ¿Y en el transporte escolar se ha garantizado de que se va a mantener? Porque vemos lo que está pasando. Ha subido y por suerte ha bajado ahora los índices de contagio, pero si en un momento dado llega esos brotes de contagio y se cierran los centros escolares, ¿cómo se ve el sector del transporte? Pues nos vemos mal porque evidentemente te quedas cojo y la empresa a la que le toca, la China, se ve de la noche a la mañana sin actividad, teniendo otra vez que devolver esos trabajadores a un ERTE totalmente, y los pobres trabajadores pues están cambiando su vida, sus salarios en función de que haya o no haya un positivo, haya o no haya un cierre de colegios. La verdad es que los trabajadores, tanto los conductores como los acompañantes escolares, mecánicos y demás, todo lo que es la plantilla de las empresas, han iniciado el curso escolar con mucha ilusión. Yo creo que no solo por aspectos económicos, sino porque mentalmente necesitaban volver a su actividad ordinaria, pero están corriendo un riesgo, igual que los docentes, al tener tantos niños alrededor. Pero bueno, cada día se están tomando las medidas de seguridad y evidentemente pues tenemos que correr ese riesgo. Pero llegaba a una situación un poco caótica, ¿no? Porque sí. Era una incertidumbre, porque no, es que para empezar, por parte de la Consejería de Educación no le transmitían ni a los directores de los centros escolares cómo iba a ser el comienzo de ese curso o las medidas que se va a llevar. Imagínense el sector del transporte, que es el que tiene que prestar
ese servicio, si se iba a hacer o no se va a hacer y qué medidas sí, hay que adoptar. Las administraciones públicas, no voy a decir todas, pero con cierta generalidad, no están a la altura de las circunstancias, porque se están preocupando de su mantenimiento de su propia infraestructura más que de dar servicios y que de gestionar. Y evidentemente, pues es lo que estás diciendo, los centros educativos no han contado con mucha información, nosotros tampoco. Todas las partes están poniendo mucha voluntad y estamos tratando de aportar para que las cosas salgan bien, pero con una gran incertidumbre. Hay que tener en cuenta que nuestras empresas han sacado a todo su personal del ERTE para volverlo a poner en activo, lo que significa empezar otra vez a cotizar, a pagar salarios y demás, teniendo en cuenta que no vamos a cobrar ni una sola factura de transporte escolar antes de Navidad, porque el proceso normal de facturación es que el mes de septiembre se facturará ahora, durante la primera semana de octubre se empieza a tramitar y en el mejor de los casos, principios de diciembre, mitad, se empezará a cobrar. Pero ¿no hay una ley que dice que hay que pagar 30 días? Sí, pero bueno, el procedimiento administrativo es el procedimiento administrativo. Sí. Y en casa de herrero, cuchara de palo. Quiero decir, la propia... ¿No es una contradicción? Sí, bueno, una contradicción. Digo yo, no, es una contradicción que yo, gobierno, saque una ley y sea el primero que la incumple, porque no la incumple solo con el transporte, sino las administraciones públicas en todos los ámbitos, con sus proveedores. Bueno, hay un incumplimiento en pago de nosotros hemos tenido conflictos públicos, han estado en prensa durante el estado de alarma y más recientemente por ese tipo de motivos, y bueno, facturas de diciembre del 2019 y enero del 2020 se nos acabaron liquidando por las administraciones públicas en el mes de junio, cuando supuestamente no había habido actividad porque estaba todo cerrado, en un teórico teletrabajo, que nos gustaría saber ese teletrabajo si todo el mundo de verdad está operativo, pero la sensación que tenemos las empresas y los trabajadores es que da la sensación que la crisis no va con la administración pública, es con el sector privado. De hecho, lo hemos visto incluso con la liquidación de los ERTE de los trabajadores que se ponían en ERTE en marzo y venían a pagar la primera prestación en el mes de junio. Entendemos que no es de recibo. Hemos oído por parte de nuestros dirigentes ese plan de reactivar la economía. En ese plan de reactivar la economía se ha contado con el sector del transporte, y me voy y le digo, vamos al transporte de pasajeros. El turismo, empresas que han hecho inversiones, imagínense en enero que se haya comprado vehículos para el transporte y se haya metido en esta pandemia en el cual las letras hay que pagarlas. Aquí en los bancos son los bancos y las financieras son las financieras. ¿Ha habido vamos a ver una línea plana o una próloga o algo para poder que esas empresas no se ahoguen económicamente y pueda llegar a un proceso concursal? Las únicas medidas que hemos visto son las medidas estatales. Ha habido posibilidad de aplazar algunos impuestos, posibilidad de aplazar algunas letras de los vehículos o de inversión, pero hasta ahí. Pero hay que tener en cuenta que aplazar no es perdonar, aplazar es 3 meses o 6 meses, y estamos hablando desde el mes de marzo, es decir, la cuesta arriba empieza ahora, no la hemos pasado. Aplazar en el sector del transporte, en un vehículo, en una guagua, 3 o 6 meses, eso y nada, lo mismo es. Claro, tengamos en cuenta, por situarnos, una guagua normalita, viene costando entre 250 y 270.000 euros, es decir, más que una casa. El señor que tenga 4 guaguas tiene 1 millón de euros circulando en la calle, entonces claro, las letras son de un importe importante, y un camión normalito se mueve entre 100 y 120.000 euros, por lo tanto las inversiones son fuertes, y como digo, aunque aplace 3 letras o 6 letras, me están esperando en ese plazo y luego tengo que pagar el doble con una facturación cero en muchos casos. Es misión imposible. No obstante, los empresarios no les ha quedado otra que acogerse a esas medidas, pero el susto que hay en el cuerpo es ver que nos acercamos al 2021 y no se mueve nada en la economía. ¿Y cómo se le ha transmitido por parte del sector empresarial el decir, oye, mira, que tenemos empresas que ha llegado a impago, porque ha llegado esta pandemia, no tiene ingresos, y como estamos acostumbrados a pagar a 3 o 6 meses, porque hay quien paga hasta 6 meses, pues ahora se ve que no va a pagar porque no ha activado la economía y está en un proceso de impago a esos empresarios?
Sí, claro, pero insisto, la propia administración está retrasada en los pagos. El combustible profesional de septiembre no se ha cobrado y estamos a 1 de octubre. El combustible profesional de septiembre no se ha cobrado y estamos a 1 de octubre. Y supuestamente es un dinero que hace falta, entre otras cuestiones, para poder poner gasoil para las guaguas escolares. Entonces, si ese es el ejemplo de la administración pública, en el sector privado lo tenemos muy complicado. ¿Ha habido algún cambio de normativa en el sector del transporte? Digo, por los vehículos, con la antigüedad. Sí. Ayer, justamente, junto con el tema de las ITV, el Tribunal Supremo estaba inspirado y publicó una sentencia por la cual elimina el requisito de la antigüedad máxima de los camiones a la hora de acceder a una tarjeta de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Pues hasta ayer, quien quisiera tener una tarjeta nacional de transporte público de mercancías, el vehículo que comprara no podía pasar de 5 meses de antigüedad, pues ahora se lo puede comprar de la antigüedad que quiera, porque han dicho que ese límite de antigüedad no lo ven razonable y por lo tanto lo elimina. Resultado, que salvo que nos expliquen algo a partir de ahora, como está escrita la sentencia, a partir de hoy quien quiera comprarse un camión sin ningún tipo de límite de antigüedad podrá hacerlo y ponerlo a funcionar en el sector del transporte de mercancías. Nosotros no estamos especialmente contentos con esa medida porque entendemos que pueda perseguirse una flexibilidad a la hora de acceder al sector empresarial, pero no creemos que dejar una antigüedad libre para iniciar una profesión sea lo mejor en cuanto a seguridad y en cuanto a la calidad de los servicios. Nosotros siempre hemos apostado por mantener unas flotas mínimamente decentes. Pero bueno, Europa está ahí, el Tribunal Supremo manda más que todos nosotros. Intentaremos ver cómo se puede reestructurar la actividad a partir de ahora. ¿Es complejo llevar las normativas europeas cuando estamos hablando o viviendo en un archipiélago? Sí, es muy difícil porque Europa piensa con mente continental. Piensa que los transportes, la actividad, la sociedad vive en un territorio, digamos, cohesionado y continental. En el caso nuestro vivimos pues a miles de kilómetros de distancia y además somos un territorio fragmentado. Por lo tanto, muchas de las normas que sacan, sobre todo en materia de transporte, no están diseñadas para un territorio como el nuestro y nos cuesta mucho poder engranarlas. Si a eso le añadimos que luego las administraciones canarias sacan por su cuenta también su normativa, hay veces que nos resulta un sudoku, una misión imposible, el poder coordinar este tipo de normativas. Y es una de las grandes dificultades que tenemos. Nos encontramos teniendo que cumplir norma canaria, norma estatal y norma europea para una misma cosa cuando son normativas contradictorias. Y cuando nos dirigimos a las administraciones para que se pongan de acuerdo, pues no hay manera. Esa de la duplicidad de las administraciones y sobre todo en normativa, ¿no debería haber una normativa general para todo? Puede ser que lo hubiera, sería probablemente más sencillo, pero bueno, no lo es. Políticamente, los poderes políticos cuando se instauran en un ámbito, sea insular, regional, nacional, europeo, quieren defender su parcelita de poder y por lo tanto una de las maneras de hacerse notar es creando normativas. Pero hemos visto normativas que se contradicen una con otra. Sí, yo me acuerdo en el sector de la pesca donde se sancionaba a una cofradía por el tamaño del pescado, donde la normativa en Canarias decía que esa era la medida y en la península decía que era otra, en España, pues, lo cual ya se contradecía, pero sancionaban las cofradías. Sí, en nuestro caso la normativa nacional, pues vemos que con un camión, quien quiera se puede hacer transportista, o con una guagua. En Canarias exigen pues 3 camiones o 9 guaguas. O hay una normativa de transporte escolar en el resto de España y otra distinta en Canarias. Bueno, es muy complicado el poder coordinar todo esto, porque lo que sí está claro que el día que tienes un problema y te demandan, te vienen a aplicar todas las leyes del mundo y la empresa tiene una imposibilidad de cumplir todo al mismo tiempo, sobre todo cuando es contradictorio. Por eso digo que hay una dejación, una pasividad en las administraciones, están como acostumbradas, están esperando a que pase el problema para ver si se resuelve solo, y nosotros entendemos que ese es el principal reto que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. Por no tener, no existe ni siquiera un banco de datos, una base de datos del sector del transporte en Canarias. El gobierno no sabe cuántos camiones hay, cuántas guaguas, dónde están, qué hacen, qué facturan, no tienen ese conocimiento. Entonces difícilmente se puede gestionar una actividad que es totalmente desconocida. Eso no va bien, ¿eh? No.
no va bien, y ahí claramente a mí me transmite el poco interés por el transporte. Sí. Cuando no hay esa base de datos, por lo menos para tener en base y poder luchar con otras administraciones. Nosotros en la Federación de Transporte no comprendemos que un gobierno, aunque sea egoístamente desde su punto de vista, no se preocupe de tener activo un sector que ante una crisis de primer nivel ha demostrado que es el que le saca las castañas del fuego. Tendría que preocuparse de que esté activo por si viene otro problema, poder contar con él. Lo deja morir como otro cualquiera. No hay ningún tipo de interés específico. Pero siempre está el sector del transporte para lo que hace falta. Sí, en cualquier estado de alarma, estado de situación de la población, los primeros que están prestando servicios es el sector del transporte. Estamos a 1 de octubre. El estado de alarma empezó el 14 de marzo. Entre el 14 de marzo y el 1 de octubre que estamos en este programa, hemos tenido 0 reuniones con el gobierno de Canarias para ver qué le pasa al sector y cómo nos podemos organizar. 0. Increíble. Entonces, la verdad que es vergonzoso, más que increíble. Claro, entonces el sector del transporte en marzo y abril eran los héroes, los que sacaban la comunidad adelante, pero cuando se acaba el problema, que siga. Y nosotros entendemos que es una falta, diríamos, de responsabilidad social importante. La situación y estamos en un archipiélago, 8 islas, pues no vamos tenemos 8 islas, pues tenemos la Graciosa incluida, pero el transporte en la Graciosa está limitado. La situación es la misma en cada isla. Bueno, los problemas generales son los mismos, lo que pasa que luego las características de cada isla hacen que unos problemas tengan mayor importancia que otros. Me explico. En el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, la estructura de las empresas son empresas más grandes y con muchísima plantilla de trabajadores, por lo tanto el tema de ERTE es fundamental y puede ser el ser o no ser de una empresa. En otras islas pequeñitas, pues no sé, por ejemplo, en la isla de Hierro hay una empresa, que hace guaguas, taxi y coches de alquiler, porque si no hace las tres cosas no es rentable con tan poca demanda que tienen allí. Y es una cooperativa en la que hay una serie de socios que son los socios propietarios. Entonces, claro, ellos trabajan y el tema del ERTE está bien, pero no es su ser o no ser, porque ellos viven de lo que producen. Entonces, allí les preocupa otras cuestiones. Les preocupa que el gasoil es mucho más caro, que no le lleguen repuestos, que se le rompe un bombillo de un vehículo y lo tiene que mandar a Tenerife en un barco. Eso son lo que a ellos les preocupa. Gran Canaria son otra serie de cuestiones, y por eso en la Federación tenemos que tener la sensibilidad de atender las particularidades de cada una de las islas. Por lo cual el combustible es más caro según qué isla viven. Sí, claro. Y no tiene por qué ser con unos parámetros razonables, porque no atiende a la lejanía ni al transporte, atiende pues a que en el Hierro hay solo una operadora petrolera y por lo tanto el precio que pone ahí no hay competencia y es lo que hay. Y en otras islas, aunque haya competencia, pues la misma empresa petrolífera tiene diferentes precios en las diferentes islas, igual que las gasolineras las tienen diferentes precios. Entonces, bueno, ahí hay un misterio que nosotros hemos denunciado. Un poco raro, ¿no? Sí, es que además una cosa que la gente no tiene en cuenta es la siguiente. En Canarias el combustible es más barato que en la península, porque hay unos impuestos más baratos. ¿Y es real? Pero el precio del líquido, si le quitamos los impuestos, lo que pagamos por el líquido en sí es más caro aquí que en la península. Estamos comprando lo más caro. En algún caso nos dicen que es por el transporte, pero es que España no produce petróleo, hay que traerlo de otro sitio y el barco viene igual a Cádiz que a Tenerife o que a Gran Canaria. Entonces, bueno, eso es un misterio en el que lo hemos llegado a denunciar incluso hasta a nivel del Parlamento y nunca se ha investigado bien qué trasfondo hay en ese entramado económico. Lo cierto es que todos tenemos claro que cuando el petróleo a nivel mundial sube hoy, mañana las gasolineras tienen el precio elevado, pero cuando baja tardan 1 mes y medio en bajarlo en los surtidores. La verdad que son datos que y escalofriantes, y ahí hablamos de la competencia, ¿no? De la competencia de que pueda ser accesible el combustible. Sí. Y a un sector, como hablamos, que es un sector primordial. Sí, evidentemente. En el cual esa subida de ese combustible encarece los productos, porque otro de los problemas que tenemos, la cesta de la compra es más cara y algo tiene que ver el transporte. El consumo de una empresa mediana de guagua, mediana, no digo ni grande,
puede ser unos 500.000 litros mensuales. Entonces, 2 o 3 céntimos que fluctúe, hay que multiplicarlo por esos 500.000 al mes, y es mucho dinero. La verdad que sí. Don José Ángel, un placer tenerlo en esta casa y que nos acerque la situación del transporte primordial, y queremos cerrar este programa con ese reconocimiento de Roque Nulo. Tenemos imágenes del Roque Nulo que se lo tocaba, el premio Roque Nulo por parte del Cabildo. Ahí vemos en esa entrega de ese premio. Sí, pues para nosotros un placer el poder compartirlo. Además fue anoche, con lo cual es primicia en este programa, y además agradecerle a esta cadena el que nos dé periódicamente oportunidad de traer la realidad del transporte, porque necesitamos tener voz, necesitamos además que la gente entienda que el sector del transporte es un sector cercano al ciudadano, que cuando compra algo en el supermercado, detrás de esa compra está el transporte, o que cuando los niños van al colegio está el transporte detrás de esa actividad, y que, insisto, nuestra vocación es prestar un servicio al público con la mayor seguridad y calidad posible. Y ahí es donde tendremos que siempre reivindicar y ser solidarios con este sector, con un sector que mueve directo e indirectamente, porque siempre enfocamos y decimos es un sector, sí, pero y lo que mueve el sector del transporte, de eso nunca hablamos. Claro. Talleres, repuestos, la goma, batería, limpieza de los vehículos, la ITV, que gracias al sector del transporte que está constantemente moviéndose, pues ha crecido, tenemos ITV en todos lados. Claro. Y eso significa que hay un sector, y usted lo acaba de decir, el número que mueve económicamente el 8%, más del 8% de la economía. Pero desgraciadamente no se le trata bien al sector del transporte, que siempre tiene que estar reivindicando, y no es escuchado el sector del transporte, que es primordial y ha estado siempre en los peores momentos en primera línea. Efectivamente, por eso estamos con tanta energía reivindicativa en nuestra federación, a ver si de una vez conseguimos que las administraciones se pongan las pilas. Pues don José Ángel, muchas gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y explicarnos un poco la situación del sector del transporte, que es primordial, sobre todo en Canarias. Muchas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general en la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias. Primordial, y todos tenemos que reconocer, y hemos reconocido ese papel que jugaba. Lo que pasa es que tenemos una memoria muy cortita, o una memoria que nos olvidamos enseguida, pero cuando estábamos en este estado de alarma y el señor Sánchez decretó que teníamos que quedarnos en nuestra casa, nunca, nos podemos decir, faltó alimento en nuestras despensas, y menos papel higiénico o rollos de cocina, porque la verdad, algunos los tendrán hasta el 2030 por lo menos, de tanto que tienen en sus casas, pero nunca faltó, ¿verdad? Y todo el mundo tuvieron ese papel higiénico, pero primordialmente esa alimentación. Y ahí es donde hay que quitarse el sombrero y decir chapó por ese trabajo que hizo el sector del transporte, sacrificándose y estando en primera línea de pandemia, de contagio, señores, en primera línea, porque también son padres, madres, trabajadores, los del sector del transporte, pero ellos primero lo que tomaron, que la sociedad no se alarmara. Imagínense si en esos momentos el sector del transporte se queda también en casa, ¿cómo lo hubiéramos estado? Y eso no se valora, ¿verdad? Pues fue primordial para la tranquilidad de la sociedad de que no faltara alimentos en los centros alimentarios. Pero ese papel que lo jugó el sector del transporte. Esperemos que este llamamiento sea no solo el premio Roque Nulo, sino la atención de escucharlo y que participen en esas mesas a la hora de llegar a cabo las medidas que adopten aquellos que nos gobiernan. Que el sector del transporte esté presente. Muchas gracias por su atención, y ahora dejamos con la programación de Canal 4 TV.